Avanza la ofensiva israelí en Gaza. En las últimas 24 horas han muerto cerca de 142 palestinos en ataques en el centro y sur del enclave, mientras que Benjamin Netanyahu rechaza los llamados de Estados Unidos para tomar medidas hacia el establecimiento de un Estado palestino tras la guerra. Tenemos reporte desde Jerusalén. Corea del Norte dijo haber realizado una prueba de su sistema de armas nucleares submarinas. La maniobra se dio como protesta a los recientes ejercicios militares entre Estados Unidos, Japón y Corea del Sur, y días después de ordenar que se catalogara a Seúl como su adversario más hostil. Escala la violencia en Haití. La capital del país fue el escenario de una serie de disturbios tras los ataques de pandillas que sembraron el caos en un barrio de la ciudad, dejando a sus residentes atrapados en sus hogares. Hola, bienvenidos a una nueva emisión de Noticias en France 24. Los saluda Andrés Mesa Muñoz. Empezamos en la Franja de Gaza. La ciudad de Han Yunis fue el escenario de los más recientes ataques del ejército israelí. El sur del enclave es el nuevo objetivo de las autoridades luego de asegurar que han controlado el norte. El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, rechazó los llamados de la creación de un Estado palestino, a lo que el gobierno estadounidense respondió diciendo que esta era la única solución para acabar con la guerra. Los detalles con nuestro corresponsal para Israel y los territorios palestinos, Federico Cuellar Verena. Sí, la última actualización brindada por el Ministerio de Salud de Gaza en horas del mediodía señaló que 142 palestinos murieron por los ataques israelíes en las últimas 24 horas. Estos ataques se han intensificado y se han dado con bombardeos tanto en el sur como en el centro y norte de Gaza, con buques de guerra también en el norte, en la zona de Jabalia, y con esa invasión terrestre que profundiza su avance en Han Yunis en el sur. Allí el ejército israelí asegura haber matado a un líder de la Yihad Islámica Palestina que se encargaba de las tareas de inteligencia, pero preocupa esta profundización del avance de las tropas israelíes cada vez más cerca del hospital Nasser de Han Yunis, el más grande de los hospitales que todavía siguen en funcionamiento en la Franja de Gaza. La preocupación es que se produzca un asedio similar al que hubo al hospital Al-Shifa en el norte de Gaza y que si se detiene la actividad de este hospital se reduzca considerablemente la posibilidad de atender a los heridos, una capacidad que ya se ha visto fuertemente afectada, obviamente, por la destrucción de la guerra, en la inhabilitación de los hospitales y también por un continuo corte casi total de las comunicaciones y del internet que ya cumple una semana y que dificulta la tarea de atención de heridos, pero también de recolección de la información sobre el grado de destrucción y de la distribución de la ayuda humanitaria. En medio de esta crisis que es humanitaria, que es sanitaria, que es también de una hambruna creciente en la Franja de Gaza, también la Organización Mundial de la Salud volvió a advertir sobre las condiciones inhumanas en las que están los desplazados, casi el 85% de la población de Gaza desplazada por la fuerza por estos ataques israelíes, y en este contexto también la propagación de enfermedades como la ictericia y la hepatitis A, que la OMS dijo haber detectado 24 casos, pero que las autoridades sanitarias de Gaza sitúan en alrededor de 8.000 casos detectados. Por último, a todo esto que mencionábamos y a la hambruna está poniendo, según UNICEF, en riesgo a unos 150.000 niños menores de 2 años frente al riesgo de una malnutrición severa. Mientras tanto, sigue la ofensiva de los rebeldes hutíes en el Mar Rojo contra el tráfico marítimo. Estados Unidos denunció un ataque contra uno de sus buques durante la noche del jueves y añadió que no se reportaron heridos ni daños. Un alto funcionario de la milicia concedió una entrevista a un medio de comunicación de Rusia en la que prometió el paso seguro para los barcos de este país y también de China, y que los ataques continuarán para buques vinculados de cualquier forma a Israel. Las fuerzas navales de las Fuerzas Armadas yemeníes llevaron a cabo una operación contra el barco estadounidense Kem Ranger en el Golfo de Adén, utilizando varios misiles navales. Gracias a Dios, el ataque fue preciso y directo. Las Fuerzas Armadas yemeníes subrayan que la respuesta a las ofensas estadounidenses y británicas llegará inevitablemente, y cualquier nueva ofensa no ocurrirá sin represalias y castigo.
Y cientos de partidarios de los hutíes se manifestaron en Yemen tras la escalada de las tensiones en el Mar Rojo. Los manifestantes protestaron en contra de Estados Unidos y en apoyo a la milicia, días después de que Washington volviera a incluir al grupo en la lista de organizaciones terroristas. La ofensiva de los hutíes en el Mar Rojo ha obligado a las compañías navieras internacionales a encaminar el comercio entre Europa y Asia alrededor de África. Seguimos en la región. Pakistán convocó a una reunión del Comité de Seguridad Nacional para analizar la reciente tensión con Irán tras los bombardeos cruzados entre ambos países. El gobierno dejó claro que no quiere una escalada con Teherán. Los hechos empezaron el martes cuando el gobierno iraní justificó una serie de bombardeos en suelo pakistaní contra lo que dijo eran objetivos terroristas que representaban una amenaza contra su pueblo. El Líbano arrastra una profunda crisis financiera desde el año 2020 que obligó a los bancos a imponer medidas de corralito. Los libaneses llevan 4 años exigiendo que les devuelvan sus ahorros con protestas en las calles, mientras cada día son más pobres. Y esta mañana se han vuelto a registrar manifestaciones frente al Banco Central para exigir al primer ministro que fije un calendario para devolver los fondos a todos los depositantes libaneses. El reporte lo tiene nuestra corresponsal en Beirut, Etel Bonet. Depositantes libaneses han venido hoy aquí al Banco Central para exigir una vez más que les devuelvan sus ahorros. La inestabilidad por la guerra en Gaza y las hostilidades en la frontera del sur del Líbano y la incertidumbre de que la guerra pueda extenderse al país del Cedro no son los mejores aliados para un país en bancarrota desde hace 4 años. Cabe recordar que la crisis económica libanesa es, según el Banco Mundial, una de las mayores crisis desde 1850, lo que ha llevado a la libra libanesa a perder más del 80% de su valor frente al dólar y ahora más del 70% de la población libanesa vive bajo el umbral de la pobreza. Los bancos libaneses e Israel son como 2 caras de la misma moneda. Nos robaron el dinero y nos están matando poco a poco. Muchos depositantes no tienen medios económicos para alimentarse, ser hospitalizados o educar a sus hijos. Queremos soluciones. Han pasado 4 años y todavía estamos protestando. Queremos soluciones. Pedimos a los bancos que nos den un plazo de cuándo nos devolverán nuestros depósitos. Suficiente es suficiente. Los políticos son todos corruptos, al igual que el Banco Central. Ya no podemos seguir este ritmo. La presión es enorme y no podemos hacer nada al respecto. Por eso exigimos al Banco Central y al primer ministro que tomen una decisión porque ya no podemos vivir así. La guerra en Gaza y las hostilidades en el sur del Líbano han dejado aparte otros problemas importantes en el país, como son la crisis económica y política. El Líbano lleva desde octubre de 2022 sin un presidente y más de 2 años sin haber formado gobierno. Ahora además se suma la crisis de los desplazados del sur del Líbano, donde más de 70.000 personas han tenido que abandonar sus hogares a causa de la violencia. Para poder rescatar al Líbano, la comunidad internacional exige la elección de un nuevo presidente, pero la falta de voluntad política está haciendo ralentizar este proceso y las tan necesitadas ayudas económicas no pueden llegar al Líbano. Corea del Norte realizó pruebas de su sistema de armas nucleares submarino frente a su costa oriental. Se trata de una respuesta a los ejercicios militares realizados por Corea del Sur, Japón y Estados Unidos. Las crecientes tensiones se presentan mientras Pyongyang aumenta sus lazos con Moscú. Veamos el informe. Mientras Corea del Sur concluía sus últimos simulacros, el norte envió un nuevo tipo de respuesta. El Hail-523 de Pyongyang es un sistema submarino de armas nucleares que se presentó en marzo del año pasado y que, según Corea del Norte, es capaz de realizar explosiones submarinas a gran escala. Su nombre se traduce como tsunami. El momento de estas pruebas se registra cuando Corea del Sur, Japón y Estados Unidos han estado realizando ejercicios navales con 9 buques de guerra en el mar de China Oriental, que causaron indignación en Pyongyang. Kim Jong-un se ha distanciado de los esfuerzos de paz con el sur y ha cerrado las agencias que gestionan las relaciones con Seúl, diciendo que cualquier esfuerzo hacia la reunificación no se materializaría.
Tenemos al Estado más hostil, la República de Corea, en nuestro vecindario más cercano, y la inestabilidad de la situación regional está aumentando debido a la escalada de tensiones militares liderada por Estados Unidos. Una evaluación sensata de este entorno especial muestra que el peligro de un estallido de guerra causado por un choque físico se ha agravado considerablemente y ha alcanzado un límite crítico. No queremos la guerra, pero tampoco tenemos la intención de evitarla. Mientras tanto, el líder norcoreano se ha ido acercando a Rusia. Estados Unidos afirma que ha estado enviando misiles para respaldar a Moscú en la guerra de Ucrania. Seúl ha dicho que Pyongyang ha exagerado las capacidades del sistema submarino de armas nucleares y ha acusado a Kim de provocar una sensación de crisis en la región. Continúa la ola de violencia en Puerto Príncipe, la capital de Haití, que forzó a la población a refugiarse en sus hogares. Las pandillas sembraron el caos en el barrio Solino, una comunidad donde viven muchas familias de policías. Allí los ciudadanos pedían ayuda por estaciones de radio ante los ataques indiscriminados contra la población. La crisis de seguridad también tiene un componente político, pues las pandillas buscan presionar al primer ministro interino Ariel Henry antes de que el 7 de febrero expire el acuerdo político que consolidó su poder. Jorge Hurtado con el reporte. La batalla por Solino. Residentes de Puerto Príncipe levantaron barricadas para proteger sus barrios de las pandillas. Pedimos a toda la población de Puerto Príncipe que se levante, a todo el país para que Ariel Henry responda. Ya no aguantamos la inseguridad de las pandillas, nada funciona aquí, ni las instituciones democráticas. Queremos elecciones libres de pandillas. En Solino, un barrio de Puerto Príncipe donde viven muchos familiares de policías, las bandas llevan 4 días de asedio consecutivo contra la población. Es uno de los pocos sectores de la capital haitiana que no controlan. De caer en su poder, las pandillas tendrían fácil acceso a otros lugares que hasta ahora son pacíficos y algo seguros. El domingo estaba sentado con un amigo cerca de mi casa cuando comenzaron los disparos. Uno me dio y me rompió un hueso, pero no tengo recursos para ir al hospital. La policía afirma que desplegó sus fuerzas para garantizar la seguridad, pero otras zonas del sur del país, como las calles Jeremy y Miragoán, reportaron jornadas violentas que forzaron el cierre de escuelas y comercios. Haití está a la espera de una fuerza armada extranjera encabezada por Kenia para intentar retomar la seguridad. Por ahora, sus habitantes intentan protegerse. Vamos a El Salvador, donde más del 60% de la población considera que el actual presidente, Nayib Bukele, ganará las próximas elecciones presidenciales. Esto a pesar de que la Constitución salvadoreña prohíbe la reelección inmediata de un presidente. Gabriel Colchen tiene los detalles. Se acercan las elecciones presidenciales en El Salvador y el actual presidente Nayib Bukele podría ser reelegido fácilmente. Según un sondeo de la Universidad Centroamericana, un 60,9% de la población opina que el aspirante a la reelección ganará los comicios. A pesar de que la Constitución prohíbe la reelección de un jefe de Estado, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema del país, constituida por magistrados nombrados por el partido de Bukele, permitió que un presidente que no haya ejercido como jefe de Estado justo antes de las elecciones pueda presentarse por segunda vez. En noviembre, Bukele pidió una licencia a la Asamblea Legislativa para dejar de ejercer durante 6 meses, permitiéndole presentarse en los comicios. Pues, en mi caso, si es con él, sí estoy de acuerdo a la reelección, ¿verdad? Con otros presidentes no lo hubiera estado, pero con él sí, porque para mí sí está haciendo bien su labor, ¿verdad? De hecho, hay muchos cambios. Hoy uno, si lo vemos del tema de las pandillas, hoy uno anda con tranquilidad en la calle o donde sea y no pasa nada, ¿verdad? Pero otros critican una deriva autoritaria en el país. Por cierto que hay muchos retrocesos que estamos denunciando. El principal y el más grave es el tema de la reelección inconstitucional, que por cierto ya el actual presidente está inscrito ante el Tribunal Supremo Electoral, a pesar de que las normas legales y constitucionales del país lo prohíben. Durante su mandato, Nayib Bukele llevó a cabo una polémica política contra la inseguridad. Con un régimen de excepción de casi 2 años, pudo, gracias a un amplio despliegue militar en las calles y detenciones arbitrarias, disminuir las cifras de homicidios. Sin embargo, de los más de 70.000 sospechosos que fueron detenidos en este tiempo, se estima que un 10% son inocentes.
Y cerramos este informativo con la misión espacial con la que Japón busca entrar en el selecto grupo de países que han logrado alunizar. La Agencia de Exploración Aeroespacial busca que su sonda apodada Moon Sniper toque la superficie lunar tras un descenso que iniciará sobre la medianoche del viernes al sábado hora local. De tener éxito, Japón se convertiría en el quinto país en alunizar luego de que en agosto del año pasado lo hiciera India con su misión Chandrayaan-3. Hasta aquí este informativo en France 24. Gracias por acompañarnos. Hola, bienvenidos a Migrantes, el programa semanal de France 24 sobre el éxodo. Miles de personas cada año se ven obligadas al éxodo, a huir de sus países en busca de una vida mejor. Llevamos una mirada humana a la migración masiva en América Latina y en el resto del mundo. Acompáñenme en Migrantes por France 24 y France24.com.